¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas Gusto en tardes, saludar. Liz. Buenas tardes, licenciado. Buenas Buenas tardes, tardes, licenciado. licenciado. Buenas tardes, gusto en saludarlos. ¿Cómo han estado? Bien, gracias a Dios, licenciado. Bueno, El tráfico, Liz. muchísimo, ¿verdad? Sí, mucho tráfico, complicado. Ujú. Bien, aunque hay pocos conectados, vamos a dar inicio, jóvenes, porque de 240 hay 50, o sea, estamos en un 25 o menos 20%. El problema es que a veces, si no se recibe la clase, a veces le dan ciertos tips en la clase y si no se recibe, pues se nos va la idea, ¿verdad? Pero bueno, como dicen en la canción, ya estamos grandecitos, ya sabemos lo que hacemos, ¿verdad? Quiero comentarles que eh, estimo que los resultados del segundo parcial en general no andan tan mal. Hay algunas notas muy buenas, o sea, muy categóricas, que les va a ayudar muchísimo a no solo a aprender, sino no solo a ganar la clase, sino espero que hayamos asimilado algo o recíprocamente hayamos aprendido un poco en el semestre, porque esa es la idea, ¿verdad? Aprender. Y hay notas que sí están un poco bajas, que algunos pueden aún reaccionar y recuperarse, pero sí tienen que esforzarse un poquito más, ¿verdad? Porque no siempre uno logra el propósito estudiando el mínimo, sino que hay que tratar de profundizar un poco más, porque hay respuestas que a veces uno se las saca de la manga, porque no siempre uno es claro. Por ejemplo, le hice una pregunta sobre la clasificación de las normas, que tradicionalmente las normas se clasifican en normas jurídicas, normas sociales, morales y éticas. Esa es una forma de clasificar la norma. Sin embargo, algunos de ustedes dieron una respuesta como, por ejemplo, normas primarias y secundarias o reglamentarias. Y con franqueza, digamos, sí daba la pregunta entre clasificación y clases de norma, sí, digamos, en algún momento podía generar alguna confusión. Y el que contestó, por ejemplo, normas constitucionales, normas ordinarias y normas reglamentarias, yo lo admití como bueno porque es una forma de interpretarlo. Aunque la pregunta original lo que pretendía nada más era establecer la clasificación tradicional, que son o jurídicas, morales, sociales o éticas, ¿verdad? Pero en ese caso, eh, parte de la chispa de uno como abogado, como futuro profesional, es de no quedarse callado, ¿verdad? Sino que dar una respuesta, porque había unas respuestas muy similares que al final daban a entender eh, o se entendían como características o como clases de normas o como clasificación de normas, ¿verdad? Y entonces, sí es importante, digamos, a veces la chispa de uno en no quedarse callado ante una duda, ¿verdad? Así es que los que contestaron de esa manera no perdieron su tiempo porque es una respuesta que es admisible, ¿verdad? Que al final, aunque hay diferencia entre una norma moral y una norma legal, no estábamos pidiendo las características de cada norma, ¿verdad? Porque especialmente las jurídicas son de carácter coercitivo, que es lo que la diferencia en relación al resto. Pero aquí fue una forma de salir del apuro. Otra pregunta que también se generaba alguna duda fue, porque yo preguntaba si era Estado de Derecho o Estado de Legalidad.
Al final, el que me puso Estado de Derecho, pero justificó el Estado de Derecho, lo interpreté como válido, porque estaba la opción de legalidad o de derecho. Para mí, en Guatemala, el sistema que priva es un sistema de legalidad, porque tratamos de cumplir con las leyes de forma, pero no hay procesos, digamos, que vayan en orientación al cumplimiento de la ética, de la moral y de la justicia, ¿ah? Porque una cosa es admitir, por ejemplo, un recurso y otra cosa es resolverlo en sentido contrario. Entonces, cuando hablamos de un Estado de Derecho es porque las normas ordinarias están ajustadas a la Constitución, hay una constitucionalización de las leyes y hay un verdadero respeto al Estado de Derecho, ¿verdad? Al respeto a lo multiétnico, a lo multicultural, respeto a los plazos, respeto a los salarios, respeto a los procedimientos, eh, respeto a la mora judicial. En cambio, en Guatemala medio hacemos las cosas para aparentar que estamos haciéndolo bien, pero al final hay procesos que pueden llevar 10 o 20 años. Yo conozco un caso de un sucesorio testamentario que tiene aproximadamente de conocerse en los tribunales un promedio de 40 años. 40 años. Es toda una vida y no se ha resuelto y no se va a resolver. Entonces, ante ese tipo de realidades, no es lo deseado, ¿verdad? Obviamente, no todo es así, pero en general, nosotros aparentemente tenemos un Estado de Derecho, pero no es así. Vean las contradicciones entre un órgano y otro. En este momento, la gracia del Señor es la que nos tiene más o menos en un estado de cuasi democracia, porque si ustedes se dan cuenta, hay una pugna. No sé si se llevó a cabo la sesión del Congreso, por cierto, el día de hoy, y que el Congreso está actuando a presión, bajo presión de la Corte, no porque ellos quieran. ¿Ah? Entonces, eso no es Estado de Derecho. ¿Ah? La Corte no tiene por qué estarle corrigiendo la plana al Congreso. El Congreso es autónomo, pero como se han ganado esa corrección y el órgano máximo es la CC, les está diciendo, continúen la sesión y agótenla, no medio hagan quórum y después rompen el quórum. Ajá. Vemos a un ministerio público ensañado en cierta ruta, a un ejecutivo en contradicción. Entonces, ante un fenómeno así, hasta pena a veces dar clases porque dicen, este está hablando babosadas, ¿verdad? Porque no se cumplen las cosas, pero no es así. Sí estamos en un momento así como medio extraño y no hay manera de que entendamos, ¿verdad?, la importancia del derecho. ¿verdad? Entonces, les comento esto porque sale por la pregunta de estado de legalidad y estado de derecho. Cuando el país que goza de un estado de derecho es un país que está en pleno desarrollo, un país que respeta los derechos humanos, un país que se respeta, digamos, el quehacer de la vida nacional en términos muy generales. Pero acá cualquier problema, ¿qué hacemos? Caos, bloqueos. ¿Ah? Y confundimos el bloqueo con libertad de expresión o con la libertad de manifestación. Libertad de manifestación no es interrumpir el derecho del que tiene que circular, del que tiene que trabajar, del que tiene que producir, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas hacen que nosotros estemos ante un estado de legalidad, ¿ah? No un estado de derecho. El ideal, por supuesto, es el estado de derecho, pero eso depende de todo un proceso coherente, un ejecutivo funcionando, ejecutando. Si a uno le dan un presupuesto es para que lo ejecute y lo ejecute bien, no bajo aspectos de corrupción. Pero si yo tengo un presupuesto y no lo ejecuto porque no tengo valor o la capacidad de firmar digamos, las disposiciones, ya sean a través de cotizaciones o licitaciones, ¿qué estoy haciendo, verdad? Yo estoy jugando con el pueblo. ¿Ah? Miren, por ejemplo, el estado de las carreteras, un desastre. Y ahora están diciendo que las van a arreglar cuando haya canícula. O sea,
Es un ridículo, pues. Entonces, por eso es que yo les reitero y reafirmo que es Estado de Derecho. Obviamente, ustedes están en su libre albedrío para interpretar ciertos aspectos, pero es importante tener, digamos, el contexto de las cosas para que tengamos claro ante qué estamos, ¿verdad? Así es que, en relación al examen, pues en general yo creo que la mayoría, espero que estén satisfechos con su nota, y si no están satisfechos, pues si alguien, a pesar de que el tiempo es corto, tiene dudas con el resultado y desea ver su examen, tiene el derecho de hacerlo. Lo platicamos, ya sea previo a la clase o previo al examen o en el examen, y yo no tengo ningún inconveniente en que lo verifiquemos y revisen su nota, ¿verdad? Porque algunos sí me han dicho que por qué no les puse 10 en los punteos del trabajo. El trabajo se dejó, pero nunca se dijo que eran 10 puntos. Sí se utiliza como complemento, pero no a ese nivel, porque si por un trabajo tan elemental se ponen 10 puntos, entonces, ¿ante qué estamos, verdad? Porque los temas que hemos visto son varios y se habló un poco sobre el libre albedrío. Entonces, que la idea era profundizar en el mismo porque fue un poco muy escueta la explicación, ¿verdad? Por otra parte, quiero decirles que algunos sí, lamentablemente, copiaron, pero copiaron mal. Porque, por ejemplo, les decían, vos, ¿cuál es la quinta? Emile, y ponían 1000, ¿no? Por poner Durkheim. O sea, se nota cuando a alguien le dicen, vos, ¿cómo es la tal pregunta? Y contestan mal o medio, por ejemplo, ponían, en algunos no se está claro si pusieron Hart o pusieron Karl, digamos, y en donde era Karl Marx ponían Hart. Entonces no, o sea, se nota que no siempre hay precisión. Entonces, mi sugerencia es seamos muy cuidadosos con nosotros mismos, porque al final, si yo me engaño, ¿a quién más estoy engañando? ¿Verdad? Como dicen los huitecos, a mí mismo. ¿Ah? Entonces, acá lo que se trata es de aprender, de profundizar y ser buenos profesionales, ¿verdad? Entonces, es cierto, se vale el ser chispudo, el ser pilas, pero qué mejor si desde el principio somos cuidadosos y somos éticos en todo el procedimiento, porque en la medida en que seamos auténticos con nosotros mismos, vamos a ser auténticos hacia el exterior, ¿verdad? Es un comentario que les hago con todo respeto, pero que espero que les sirva para efectos futuros, porque uno puede engañar una vez, 2 veces, pero ¿será que siempre puede hacerlo, verdad? Sin embargo, yo felicito especialmente a los que se esforzaron y sacaron buena nota, porque algunos compañeros compañeras sacaron 38 puntos. Sacar 38 de 40 es un privilegio. Imagínense que casi con ese examen sacan el curso. Si sacaron 20 en el anterior, prácticamente ya ganaron la clase. Y espero que se sometan al final, porque algunos, en algunas ocasiones anteriores, a veces están a 5 puntos de ganar y o no se someten al final, o si se someten, no estudian. Y muchas veces no han obtenido el mínimo que necesitan. Entonces, mi sugerencia es, preparémonos para la prueba del viernes. Las preguntas van a ser no la totalidad del curso, sino que vamos a preguntar a partir de lo que no se vio en el segundo, hasta la clase de hoy, porque la clase del jueves es muy cercana al examen. Entonces, en consideración, no estoy seguro si son 6 o 7 puntos los que entran, pero vamos a incluir los puntos que no hemos visto. Así es que esa es una primicia para efectos de facilitarles, digamos, el estudio de esta semana, y tomen en cuenta que esta semana solo tienen un examen. Pueden profundizar un poco en dichas materias, en dicha materia, porque es hasta la siguiente semana que ya continúan con otras clases, ¿verdad? Así es que después de mi corto saludo, les queda en el uso de la palabra. ¿Algún comentario, por favor? Porque no se trata de un monólogo, ¿verdad?
¿Qué tal, licenciado? Buenas noches. Gusto Buenas saludarlo. noches. Entonces, si entendí bien, el examen final es a partir de lo último que no entró en el segundo parcial, ¿es correcto? Es correcto. Uh-huh. Gracias, licenciado. Y hasta la clase de hoy, ¿verdad? Ya la del jueves ya no. Sí. Gracias. Sí. Gracias, Lic. Con confianza, estimadas compañeras y compañeros. Sí, licenciado, muy buenas noches. Buenas noches. No simplemente agradecerle, licenciado, por darnos esta oportunidad, porque habías dicho anteriormente que entraría todo el semestre. Sin embargo, gracias por considerarlo, y la verdad, tu cátedra es muy linda, muy hermosa, la explicación y ese libre darnos la oportunidad de expresarnos, y la verdad estoy agradecido con tu curso y gracias, simplemente. De nada, es un gusto. Ajá. ¿Alguna dama? Buenas tardes, Lic. Solo con una consulta, disculpe. Entonces vendría solo para tener ahí en cuenta, ¿verdad? ¿Desde corriente estructural funcionalista o desde libre albedrío? No, el libre albedrío fue, si no, hubo 2 clases previas al libre albedrío que no se incluyeron. ¿Se recuerdan que dijimos que habían 2 puntos previo al libre albedrío que no se incluyó? De esa cuenta estimo, voy a revisar, pero son como unos 6 o 7 temas los que incluye. Uh-huh. Ah, va, muchas gracias. Entonces sí sería la que está antes de la corriente estructural y funcionalista, ¿verdad? Sí, hay dos que no se incluyeron, sí. Ah, muy bien, gracias. A veces quisiera poner un tema, pero que por cierto, para efectos de cuando ustedes se preparen para una audiencia o para otras clases, es importante, digamos, saber, digamos, desarrollar cierta temática. En esta ocasión no lo voy a hacer. Me hubiera gustado ponerles un problema y que ustedes lo resolvieran, pero creo que por el tiempo y todo se nos va a hacer más corto. Voy a tratar de hacer lo más directo, lo más concluyente posible en las preguntas, porque pude observar en algunas respuestas sobre otros exámenes que a veces se quedan un tanto cortos en la respuesta, lo cual no les sugiero yo no les sugiero que se extiendan, como les he dicho, pero es importante que cuando uno traslada una idea, trate de trasladarla lo más lógico posible dentro del propósito de lo que se pide. Por ejemplo, si les piden, por ejemplo, si les hacen una pregunta, para llegar a Quetzaltenango, ¿qué tengo que hacer? La respuesta tiene que ser orientada en el sentido de que tome la Interamericana, sale por la Roosevelt, sigue, pasa, digamos, Chimaltenango, Sololá, Totonicapán y llega a Quetzaltenango. O puede tomar la ruta de Escuintla, Mazatenango, Retaluleu y sube y llega a Quetzaltenango. Pero si ustedes primero trasladan a la persona a Jutiapa, que se vaya a Puerto Barrios, que siga a Petén y que salga por Cobán y que regrese a Huehuetenango, ya la perdieron, ¿verdad? Entonces, siempre tratemos de ir no necesariamente al grano, pero sí lo más puntual posible para que la respuesta sea admitida inmediatamente, ¿verdad? Entonces, muchas veces uno le da rodea la respuesta, pero no concluye. Y eso no es bueno, ¿verdad? Les confieso que no es lo mejor, ¿verdad? Ajá. Es cierto que tampoco es correcto decir sí, no, y quedarse ahí tampoco, pero sí ser lo más equidistante posible, ¿verdad? Y de eso hoy vamos a hablar un poco, porque tiene mucho que ver con la justicia, ¿verdad? Bien, el día de hoy vamos a hablar un poco relacionado con el tema de la justicia.
la valoración jurídica, pero fundamentalmente justicia y derechos humanos. Brevemente, tal como les compartí la información, la justicia que, como vemos, no se agota ni en la legalidad ni en la ética. Eso quiere decir que siempre va a estar circulando. Es el valor jurídico por excelencia que en derecho busca concretar a través de sus normas. O sea, la justicia debe estar inmersa en todas las normas. La justicia debe estar inmersa en el derecho. Por eso es que se requiere que los diputados debiesen ser altamente capacitados, porque son los que crean las leyes, las normas. Independientemente del tema, la justicia tiene que ir atada a la norma. En ese sentido, la justicia viene a ser la realización jurídica de los valores superiores a los que el derecho sirve en sociedad. Por eso es tan importante el fortalecer y tratar de asimilar lo que implica el derecho. Porque el derecho no es solo, como hemos visto, una norma, una ley. Es todo un contexto, ¿verdad? Que implica mucho. Y por eso dice que es la realización de los valores superiores, ¿verdad? Y de esa cuenta es que vamos orientando la justicia y los derechos humanos, precisamente. Aquellos derechos de importancia fundamental. Pero no me aparecen, aquí me aparecen, fíjese, me aparecen 75 presentes. No me aparece acá alguien que quiera incorporarse y que yo no lo esté incluyendo. Que sigan intentando porque vamos a ver acá si... Sí, acá en la pantalla no me aparecen, qué lamentable si es parte de... Sí, aparecen esperando a unirse, ¿verdad? Ajá. Aquí vamos a ver aquí. Ahí sí creo que lo logramos. Licenciado, buenas noches. Disculpe, para leer el documento pide una clave. Así. Ahí están incorporados algunos, ¿verdad? Sí, gracias. Bueno, si no lo reviso después y siempre se los reenvío, no se preocupen, ¿verdad? Porque sí les va a servir de base porque eso sí es parte del examen. Aunque sea una o dos preguntas pueden surgir de acá, ¿verdad? Pues les decía que en justicia y derechos humanos, en efecto, por derechos humanos debemos entender más precisamente aquellos derechos de importancia fundamental que poseen todos los seres humanos, sin excepción, por razón de una sola pertenencia al género humano. O sea, cuando hablamos de derechos humanos, estamos hablando de derechos fundamentales. Y de hecho, nuestra Constitución tiene un apartado muy interesante. Por cierto, ¿cómo se le llama a esa parte de la Constitución que es la que regula en materia de derechos humanos? ¿Cómo se le denomina esa parte de nuestra Constitución? O más bien. Buenas tardes, parte dogmática. Dogmática, ¿verdad? Y la siguiente parte que es complemento. Hay tres aspectos. Hay tres aspectos que son parte de la Constitución.
Las partes Sería de la pragmática, Constitución sería la parte dogmática, la parte orgánica y la parte práctica. Ajá, ajá. Sí. El tema de los derechos humanos lo encontramos en la parte dogmática, ¿verdad? Y nuestra Constitución en ese sentido es muy categórica. Momentos históricos derivados en el tema de derechos humanos. Obviamente hay una cantidad de instrumentos que regulan el tema internacionalmente, ¿verdad? Pero hay dos aspectos que son fundantes en materia de derechos humanos. Esa clase, por cierto, ya la recibieron, ¿verdad? ¿Derechos humanos? Sí, licenciado. ¿Verdad que sí? Sí, licenciado. Y espero que la hayan visto, por ejemplo, no sé si analizaron la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Data de 1789, la Declaración Francesa, que ese es como el origen, no es desde lo fundante. Y otro instrumento que es muy, muy importante es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, emitida por la Organización de Naciones Unidas en 1948. Esto fue producto de la Segunda Guerra Mundial. Esos dos instrumentos son muy importantes porque son los fundantes en materia de derechos humanos. Como ustedes saben, los derechos humanos han venido evolucionando. Inicialmente se fueron regulando los derechos humanos, pero aplicables al individuo. Derechos individuales fueron la generación inicial en materia de derechos humanos. Poco a poco han ido evolucionando y de esa cuenta llegó un momento en que ya se generaron los derechos políticos en esa materia. Posteriormente, los derechos sociales. Más recientemente, los derechos culturales. Y si no me equivoco, hay una parte, digamos, que ha venido regulando los derechos, digamos, ambientales, que son parte de los derechos humanos, ¿verdad? Entonces, es decir, los derechos humanos han ido evolucionando con el tiempo. Y esto tiene que ver con lo que ya vimos en alguna medida, que se relaciona con el bloque de constitucionalidad y con el control de convencionalidad, ¿verdad? Que es parte del país, del Estado, digamos, en cuanto a sus compromisos. Y por cierto, ¿han escuchado algo ustedes sobre lo que hablamos en una clase sobre el levantamiento de la reserva en materia de tratados? Se le ha dado seguimiento a ese tema, ¿verdad? ¿Saben algo de eso? Sí, licenciado. ¿Qué han Sí, escuchado? licenciado. ¿Qué han escuchado al respecto? Mire, licenciado, yo lo que vi fue una discusión en el Congreso donde le estaban llamando severamente la atención. No sé si era un delegado del Ministerio de Relaciones Exteriores o era el encargado de asuntos jurídicos, indicándole en pocas palabras que cómo iba a ser eso, que iban a levantar esa reserva en un momento dado, como aceptando que los convenios y tratados internacionales iban a estar arriba del orden constitucional. Que cómo era eso, que si no hicieron un análisis profundo con respecto a lo que estaban tratando de llevar al Congreso que se autorice. Sí, tiene razón, es parte de la discusión, porque la reserva evitaba, digamos, aperturar esa interpretación. Pero también hay otro cuestionamiento, porque habría que ver si el mismo convenio de tratados faculta al Ejecutivo a levantar la reserva, porque como es una norma ordinaria que fue aprobada por el Congreso, se está discutiendo si era facultad del Ejecutivo
o tenía que pasar por el Congreso. De hecho, hay una acción ya interpuesta al respecto. Vamos a ver al final cómo concluye, pero sí, aparentemente fue como una ligereza, digamos, el levantarla sin agotar la vía interna adecuadamente, porque en el periodo del presidente Bercher se levantaron 2 de las medidas que estaban también previstas, pero lo hicieron a través del Congreso. O sea, ese es un tema que habría que profundizar, porque podría ser que efectivamente se violó el derecho interno al no respetar el procedimiento interno, ¿verdad? Independientemente del fondo, digamos, de lo que eso implica, digamos, abrir las puertas absolutamente para admitir otros temas, ¿verdad? Porque recordemos que si hay un convenio en materia de derechos humanos que contravenga, y si hay una norma interna que contravenga, se aplica lo derivado del convenio y no la norma interna. Entonces, sí es un tema muy, muy, muy sensible, ¿verdad? Vamos a ver qué pasa en los próximos días. Bien, siempre en el mismo tema, esto que le dije anteriormente lo fundamenta Mario Álvarez Ledesma. Ese es un buen libro, que si lo pueden adquirir, háganlo porque es muy interesante, muy, muy ilustrativo. En cuanto a la justicia y la valoración jurídica, históricamente siempre hemos escuchado a ciertos personajes, a ciertos filósofos que fueron los fundantes en esta clase de materias, en esta clase de temas. Y en ese sentido vamos a tener que volver a mencionar al autor de La Caverna, que es Platón, ¿verdad? Platón nos decía que la justicia es la virtud fundamental. O sea, podrá decirse mucho, pero en esencia, lo que Platón decía de la justicia era que es la virtud fundamental, decía él, de la cual se derivan las demás virtudes. Imagínense qué nivel de jerarquización le daba Platón a la justicia, ¿va? Pues constituye el principio armónico, ordenador de estas. Imagínense, el principio que determina el campo propio de la acción de cada una de las demás virtudes, de la prudencia, la sabiduría para el intelecto. Entonces, lo que está de por medio aquí, según Platón, es la virtud fundamental, ¿no? Por eso decía Platón, él aplicaba este principio que decía el mismo principio de armonía al Estado y al derecho. Él lo asociaba, armonía entre el Estado y el derecho en el momento de aplicar la justicia, porque él la consideraba la virtud fundamental. Y su discípulo Aristóteles elaboró también su teoría de justicia. Y él lo que agregaba decía, como expresiva es la virtud total o perfecta. Entonces, tanto Platón hacía, digamos, énfasis en la virtud como Aristóteles. Solo que Aristóteles decía que era la virtud total o perfecta, de la cual dice que consiste en una medida de proporcionalidad de los actos, la cual representa el medio equidistante entre el exceso y el defecto. En otras palabras, la justicia es el equilibrio entre un extremo. ¿Cómo entienden ustedes el concepto justicia? Independientemente de que estos grandes personajes hacen énfasis de la virtud y del medio equidistante entre el exceso y el defecto, ¿a qué le llamamos nosotros justicia? El dar a cada quien lo que se merece, Lick. Buenas tardes. Lo que se merece, sí, es correcto. Buenas tardes. ¿Han escuchado que ustedes dicen, hay que ser justo? Como algo correcto, licenciado. Correcto, ¿verdad?
justicia. En algún caso dice uno, se hizo justicia o no se hizo justicia. Lo que Ahí no tengamos debería de existir imparcialidad. es parte, sí, Sí, para no. ser justo, sí, para ser justo, para ser, digamos, equidistante, para ser, para aplicar la proporcionalidad, lo adecuado, el justo medio, en fin. Principio moral, licenciado, que esto lleva a vivir con honestidad, podría ser también, ¿verdad? Es Centrados parte, en la razón, podría ser también en la equidad del derecho. es parte, sí. Y eso tiene que ver con la jerarquización axiológica, ¿verdad? En cuanto a los valores, ¿no? Es por ello que se aplica aquí algunas definiciones, en alguna medida definiciones, pero más que todo, pensamiento de personalidades que nos han dejado muchísimo en el mundo, ¿verdad? Incluso dentro de la temática acá se incorpora la Biblia, porque en la Biblia se denomina justa, digamos, a la persona buena, a la persona piadosa, a la persona humanitaria, a la persona caritativa, agradecida y temerosa, ¿verdad? La Biblia tiene muchísimos apartados relacionados con la justicia, ¿verdad? Y no podemos, digamos, decir que no podemos abordar el tema bíblico en el tema porque está comprobado que la Biblia no contradice, que la ciencia no contradice la Biblia, al contrario, viene a darle la Biblia le da la respuesta a la ciencia. Y los mismos científicos han llegado a la conclusión de que lo establecido en la Biblia prácticamente son axiomas, ¿verdad? No son teorías, ¿verdad? Entonces, sí es importante tomar en cuenta, digamos, para tener, digamos, un concepto lo más amplio de justicia. Y en ese sentido, el análisis de todas las doctrinas sobre la justicia, desde los pitagóricos, o sea, de Pitágora, hasta el presente, coincide en el sentido histórico de la filosofía jurídica política, diciendo que la justicia consiste en dar a cada uno lo suyo. Si se pregunta, por ejemplo, cómo se aplica, cómo se interpreta la justicia, cómo se define, perfectamente puede ser una respuesta: a cada uno lo suyo. Y en ese sentido se puede estar de acuerdo en que se debe tratar igualmente a los iguales y desigualmente a los desiguales. Esta es una idea que planteó Platón y que lo aplica uno no solo en el término justicia, sino que en el término de igualdad. Ustedes han escuchado esa expresión, ¿verdad? Iguales entre iguales y desiguales entre desiguales. ¿Qué opinamos de esa concepción? Le voy a hacer un comentario que sí es, se sale un poquito tal vez del curso, pero que ilustra porque es un tema de derecho real y de nuestro país. Ustedes han escuchado por años, aunque son jóvenes, pero como esto es algo reciente, la empresa Obedrecht. Obedrecht es una empresa brasileña. Eso es jurídico desde que existía la CICIG. Y esta empresa, según la información que se sabe, no solo en Guatemala, sino en otros países como Colombia, Brasil, creo que en Ecuador, trabajaba proyectos grandes, pero como era una empresa tan grande,
pero una empresa corrupta. Compraba voluntades. Y de esa cuenta, muchísimos gobiernos cayeron en ese esquema de corrupción. Acá en Guatemala, la CICIG empezó a investigar ese tema y aparecieron muchos personajes ahí relacionados, especialmente uno que es el apellido de un exministro de Comunicaciones. Hubo procesos distintos, penales, y muchos de los que han estado involucrados han ido saliendo de su problema legal y lo han ido resolviendo aparentemente en forma favorable. Hace poco hubo una nueva reacción y hay de momento un promedio de 7 órdenes de aprehensión y hay como 7 que han citado para que expongan la relación que existe, que ellos en alguna medida les vincula. ¿Hacia dónde voy? Uno de los principales acusados, según la información, fue un exministro de Comunicaciones, que está libre, y la asistente de él está en la fase intermedia del proceso. O sea, que ella sí es culpable, pero él no. ¿Eso es justicia? Es injusto. Definitivamente no. Según la Constitución, todos somos iguales ante la ley, pero definitivamente haciendo mención a lo que decía Platón, tratar iguales a los iguales y desiguales a los desiguales. En definitiva, en el mundo real o en el momento que vivimos, sí se puede ver eso, ¿verdad? Pero según lo dice la Constitución, todos somos iguales en derechos, no importa si somos mujeres o hombres, ¿verdad? Pero lamentable. Sí, o sea que... Y así hay muchísimos ejemplos, o sea, muchísimos, ¿verdad? De hecho, Cicerón asociaba a veces a la justicia con los pies descalzos, ¿verdad? Que la justicia es como la culebra, solo pica a los descalzos, no a los que tienen protección. Entonces, lo importante es que tengamos el concepto claro de qué es justicia y no nos confundamos con la legalidad, ¿verdad? Porque la justicia es a cada quien lo suyo. Pero en este caso que les comento, dice uno, ¿qué entiendo por lógica? ¿Qué entiendo por sentido común? Y se cuestiona uno porque, o qué es premisa mayor, qué es premisa menor, qué es síntesis. Entonces, se cuestiona uno porque hay cosas que no encajan, ¿verdad? Hay un ajedrez ahí que no se fusiona, no logra uno, digamos, cazar las piezas, ¿verdad? Entonces, pero esa es parte de. Entonces, a veces es cuestión de habilidad, a veces es cuestión de una buena defensa, o de cualquier cosa, pero lo importante es tener claro qué es justo y qué no es justo, ¿verdad? Para que cuando nos toque aplicarlo, lo hagamos de la manera más ética posible, ¿verdad? Y en ese sentido es importante que repasemos brevemente lo que algunos personajes nos han dejado, digamos, como legado de su vida, ¿verdad? Por eso aquí hay un pequeño subtítulo que es historia de la idea formal de justicia como valor jurídico político. En cuanto a la justicia judicial, aplica a las violaciones de ley, por supuesto, ¿va? La cual exige que haya una paridad entre el daño y la reparación entre el delito y la pena. Por eso es que, digamos, dependiendo la dinámica o la profundidad del delito, así es la pena, ¿verdad? No es lo mismo, por ejemplo, aplicar una pena a alguien que cometa homicidio o a alguien que cometa asesinato, porque son figuras, si bien son tipificadas,
son con características muy particulares, ¿no? Entonces, son distintas. No es lo mismo, por ejemplo, robo que hurto, porque cuando se habla de robo, estamos hablando de violencia para la aprehensión de algo, mientras que hurto es tomar algo sin violencia. Entonces, a eso obedece, digamos, la proporcionalidad de la pena en relación al daño causado. Y a eso se refiere acá cuando habla de la justicia judicial. Y eso sí es entendible, porque no es lo mismo un acto en emoción violenta que, ¿verdad? Obviamente eso es de materia penal, pero que aplica, ¿verdad? Cicerón fue un personaje que en algún momento lo hemos comentado. Él fue un cónsul romano, pero fue un filósofo, asesor de Césares. Es considerado el mejor abogado del mundo en la historia. No solo por las defensas que realizó, sino por la doctrina que dejó, la capacidad que tenía de escribir y de analizar, y que fueron los precursores, pues, del mismo derecho incluso, ¿verdad? Él decía que hablando de la justicia, consiste en atribuir, dice, a cada uno lo suyo. En otras palabras, él hablaba de equidad, a cada uno lo suyo. Y si profundizamos un tanto en Cicerón, él se orientaba más al jus naturalismo, ¿verdad? Al derecho natural. Pero por eso es que él privilegiaba tanto la equidad, ¿verdad? Y cuando hablamos, por ejemplo, de puntos equidistantes, estamos hablando de puntos que tienen un punto de referencia y un punto de finalización. Equidistantes, equidad, están definidos, ¿verdad? Por otra parte, hay otro personaje en la historia que también es interesante, San Agustín. Él decía que la virtud global de justicia como ideal para el derecho, él decía que la razón o la voluntad de Dios, por ser inmutable y universal, él asociaba la justicia con la razón o la voluntad de Dios. Y por cierto, el actual Papa, ¿cómo se llama el actual Papa? ¿Cómo se denomina? León XIV. León o algo así. León XIV. Cuarto. ¿León XIV o León IV? El Papa gringo. León León XIV. XIV. León XIV. Ajá. Sí. 14, porque el último que hubo con esa denominación era León XIII. Él dijo en una parte de su discurso, yo soy hijo de San Agustín, dijo. Entonces, se refería a San Agustín, porque San Agustín es un santo que dejó digamos, un bagaje importante. Y acá por eso lo mencionamos, porque él hablaba de la virtud global, que tiene relación con Platón, porque Platón se recuerda que lo que decíamos, que él para él era la virtud, y para Aristóteles la virtud total, ¿no? Entonces hay una coincidencia entre lo que pensaba un personaje y otro, en ese sentido, ¿no? Solo que él decía virtud global, justicia como ideal, equidad, o sea, y decía la razón, lo asociaba con la razón o la voluntad de Dios, que es inmutable y universal. O sea, es muy importante tomar en cuenta los puntos de vista de estos personajes, porque si bien data de hace siglos, esto sigue vigente y seguirá vigente, porque hay cosas que son inmutables, son universales, ¿no? Otro personaje que es bien interesante en la historia es Santo Tomás de Aquino. Él concluye que las leyes son justas cuando toman de la ley eterna. Tiene mucha coincidencia lo que dice Santo Tomás con lo que decía San Agustín, porque hablar de ley eterna es hablar de Dios, es hablar de
del Omnipotente. Él decía, de la cual derivan el poder de obligarnos en nuestro fuero interno, es decir, en nuestro yo, en nuestro ser. En la medida en que tomemos en cuenta la ley eterna, la equidad, a cada quien lo suyo, la virtud, en esa medida lo aplicamos a lo interno. Por cierto, ¿quién dijo, conócete a ti mismo? No les ofrezco esa como pregunta, pero ¿quién dijo eso? Conócete a ti mismo. Lo dijo Platón. Y acá cuando dicen a su fuero interno, se refieren a uno. Es importante conocerse uno, ¿verdad? Porque la pareja no termina de conocerlo uno, ni uno conocer a la pareja. Cada uno tiene que conocerse a sí mismo, ¿verdad? Es muy importante porque eso le permite, digamos, darse a entender, ¿verdad? A eso se refiere, digamos, cuando hablan de fuero interno, a sí mismo. Así pues que la ley debe ser dada bajo esos conceptos. Tiene que ir acompañada de la justicia, ¿verdad? No importa la norma que regule para la niñez, para la adolescencia, para el transporte, para temas administrativos, para lo que sea. Es importante que lleve, digamos, acompañada el concepto de justicia. Y de esa cuenta, pues, cuando hablamos de justicia legal, nos referimos al bien común. Nuestra Constitución regula eso en los primeros artículos. El bien común tiene que estar inmerso en la justicia legal. Mientras que la justicia conmutativa, el legislador no debe de mandar sino aquello que lícitamente puede ordenar. Entonces, aquí caemos en lo mismo. ¿Cómo exigirle a un legislador que sea, digamos, coherente en la legislación y que no ordene o no apruebe aquello que no sea lícitamente válido, ¿no? Esa es la importancia de uno como votante incluso, de tener el sentido común y analizar a quién le va a dar el voto. Porque la mayoría de gente, que lamentablemente es una deficiencia del país, los guatemaltecos votamos, pero no elegimos. Simplemente va uno, vota así. Votan por los diputados y no saben por quién están votando. Y después dicen, ¿y por quién voté? Los mismos. La misma vaina, dicen, va, no cambian. Pero es por eso, porque no hay análisis, no hay revisión de a quién le estamos dando el voto. A veces se lo damos al que menos está velando por los intereses del país, ¿verdad? Pero es todo un proceso de, digamos, de comunicación y de conocimiento, ¿verdad? Por otra parte, cuando hablamos de justicia distributiva, nos referimos a repartir proporcionalmente las cargas, o sea, las responsabilidades. Muchas veces se le da mayor responsabilidad a quien menos debería tenerla, ¿verdad? O sea, no siempre hay coherencia. Invito a que leamos el artículo 2 de la Constitución. ¿Alguien nos la puede compartir? Buenas tardes, licenciado. Yo lo podría leer. Por favor. Artículo 2. Deberes del Estado. Es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República la libertad, la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. Muchas gracias, compañera. Analicemos este artículo, el alcance, la dimensión que tiene. Los micrófonos son suyos.
Sí, licenciado, en definitiva, es deber del Estado, pues, otorgarle esto a sus habitantes. Lamentablemente, no es real, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en salud estamos mal. Los centros de salud ni siquiera tienen, ¿qué le digo? Medicamentos, solo acetaminofén le dan a la gente, ¿verdad? Y igual los niños desnutridos, todos hechos una tristeza. Libertad, realmente, si vemos se me fue la palabra, al señor que periodista, definitivamente no tenemos derecho a expresarnos, ¿verdad? Libremente no se puede, porque de hecho, como no está de acuerdo con los que gobiernan o con las personas que ya sabemos, ¿verdad? Entonces definitivamente toda la ley va sobre esas personas. En relación a justicia también estamos mal, seguridad pésimo, y la paz sí se firmó, pero definitivamente es como que si no lo hubiera, ¿verdad? Tantos muertos que hay al día a día. Sí, es lamentable. Y es cierto, hay cosas que no dependen propiamente del Estado, pero en general aquí lo que establece indica que son deberes. Aquí no está diciendo, digamos, mire, haga algo o haga lo posible, ¿no? Deberes del Estado. Y hay una palabra que aplica. Es deber del Estado garantizarle a los habitantes. O sea, aquí, como decimos en Oriente, más claro no canta un gallo, ¿no? Entonces, clarísimo el artículo. Y es bien interesante porque tal como dice la compañera, se relaciona con la vida, con la libertad, con la justicia, con la seguridad, la paz y el desarrollo. O sea que un artículo tan pequeño tiene tal nivel de profundidad. Es cierto, hay cosas que sí dependen de los particulares o de uno como familia, porque muchas veces esperamos que el Estado, por ejemplo, nos corrija a los hijos. Hace unos días pasó un acontecimiento de lo más lamentable en la costa sur. Hace como un mes más o menos, apareció una niña asesinada, ¿verdad? Creo que fue en La Gomera creo que fue en un municipio de Escuintla. Una niña de 12 años, una niña que era una adolescente, una niña que empezaba a vivir. Lamentablemente le quitaron la vida. Un hecho absolutamente deleznable, lamentable, cuestionable bajo todo punto de vista. Y no estoy justificando semejante grosería, pero escuché la declaración del papá en una ocasión por teléfono, por supuesto, en los medios. Y él dijo que la niña había ido a una tienda a comprar una recarga telefónica. Absolutamente falso. Porque posteriormente salió una información en donde la niña estaba compartiendo en una fiesta con gente adulta. Y hay un dato en donde a ella se ve trasladándose en una pasola o una moto. Entonces, en ese caso, yo sí, como guatemalteco, definitivamente lamento en extremo lo que le hicieron a la ingenua niña. Pero, ¿qué papel juegan los papás ahí? Es una falta de responsabilidad que una niña de 12 años ande en una fiesta con el consentimiento o sin el consentimiento del padre, lo cual quiere decir que no era la primera vez que andaba en ese ambiente. No estoy justificando lo que hicieron, pues, es injustificable. Es lamentable y es censurable, que se tiene que aplicar la ley al máximo al responsable o a los responsables.
Pero lo que voy es que muchas veces hay de tal descuido y tal desfachatez de los papás que pretenden que el maestro o el gobierno resuelva los problemas de sus hijos. Y no, hay problemas que son primarios y que dependen de uno. Si uno no educa al niño, no educa a su hijo o a su hija en su momento, en la calle va a encontrar pero a su otro papá o a su otra mamá. Entonces, sí hay que tener cuidado en algunos extremos, porque uno dice, es el Estado el culpable. No, no siempre. En general, como falta de política, sí hay una corresponsabilidad, pero hay algunas áreas que sí competen internamente, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes a sus hijos, si no los educan a comer adecuadamente en su casa, no le exijan en un restaurante que coma bien, que haga buen uso del tenedor, de la cuchara o de una taza de café. Si no le enseñan en su casa, no le van a enseñar en la calle. Pero acá sí da las grandes líneas. Por ejemplo, en el tema, como dice la compañera, de salud, por supuesto. Es una obligación del Estado tener buenos centros, dar buen servicio. Pero acá lo que dan pena. Hace poco me enteraba de un caso de El Salvador. Presidente Bukele se presentó a un hospital, pero como persona particular. Y tuvo que esperar como 4 horas para que lo atendieran. Y vio casos muy concretos que los médicos no atendían adecuadamente, ¿verdad? Al extremo que hubo un caso que estuvo a punto una persona de fallecer y fue una enfermera la que logró salvarle la vida, en contra de la opinión de los médicos. Y hasta que vio ese caso, él dijo, soy Bukele, es el presidente de este país, y llamó al ministro para que tomara orden en el tema, ¿verdad? Porque a veces las instituciones, como los profesionales tienen su salario y ya se acomodaron, si no, pregúntele a los maestros, ¿verdad? Que andan manifestando y no dan clases adecuadamente. Entonces, también es una responsabilidad que no podemos deslindarla plenamente. El Estado tiene las grandes líneas y tiene que ser el ejemplo, obviamente. Y nosotros también en su momento también hacerlo valer, porque si uno se queda callado y no exige, las cosas siguen iguales. Lo que dice, por ejemplo, la compañera de la seguridad, es lamentable, da pena. O sea, acá pasa de todo. ¿Y cuál es la conclusión a la que llegan? No fue ajuste de cuentas, ¿no? Ahí sí que a cuenta de qué esos ajustes, ¿no? Y pasan las cosas y normal, ¿no? O sea, sí hay mucho por hacer en el Estado, en el país, ¿verdad? Afortunadamente tenemos la regulación ahí del artículo 2. El problema es cómo aplicarlo, ¿verdad? Por otra parte, veamos brevemente el artículo 10 de la ley del organismo judicial. Me interesa más que todo un inciso de esa ley. Leámosla, por favor. Artículo 10. Interpretación de la ley. Las normas se interpretarán conforme a su texto, según el sentido propio de sus palabras, a su contexto y de acuerdo con las disposiciones constitucionales. Cuando una ley es clara, no se desatenderá su tenor literal con el pretexto de consultar su espíritu. El conjunto de una ley servirá para ilustrar el contenido de cada una de sus partes, pero los pasajes de la misma se podrán aclarar atendiendo al orden siguiente. Literal A, a la finalidad y al espíritu de la misma. Literal B, a la historia fidedigna de su institución. Literal C, a las disposiciones de otras leyes sobre casos o situaciones análogas. Literal D,
al modo que parezca más conforme a la equidad y a los principios generales del derecho. Muchas gracias. ¿Cuál de estas literales se vincula un poco más con el concepto justicia? La literal del licenciado, el principio de equidad y los principios generales del derecho. Sí, es correcto. Por eso es tan importante la interpretación para efectos de su aplicación. Y en este caso, la literal D nos ilustra la necesidad de aplicar la equidad y los principios generales del derecho. Entonces, si lo vinculamos, perfectamente lo asociamos con el artículo 2 de la Constitución y digamos, si lo vinculamos con el concepto justicia, ¿verdad? Recordemos que dijimos que justicia a cada quien lo suyo. Justicia, independientemente de quién sea el personaje que nos ilustró, virtud. La virtud es parte inmersa del concepto justicia, ya sea que lo apliquemos por la vía de Platón, por la vía de Aristóteles, por la vía de San Agustín, por la vía de Santo Tomás. Incluso si asociamos a Cicerón a cada quien lo suyo, ¿verdad? Vamos a concluir que la justicia es un concepto sumamente importante porque nos hace, digamos, valorar mejor la vida, no solo ser mejores personas, sino que mejores funcionarios, ¿verdad? Y tenemos que aplicar la justicia en todo sentido, ¿verdad? Por ejemplo, yo a veces, fíjense que cuestiono un tema que les va a parecer tal vez absurdo, pero me parece que a veces somos, digamos, como poco coherentes. Por ejemplo, yo veo a veces en las calles, vamos a hablar de nuestra querida capital, algunas obras municipales en donde le circulan a un árbol de cemento. ¿Qué implica saturar de cemento a un árbol? En primer lugar, le estamos limitando el crecimiento, porque un árbol se va desarrollando cada año y va engrosando, digamos, su tallo. Si lo circulamos de cemento, le limitamos ese desarrollo natural. Pero hay algo más. Le limitamos la recarga hídrica que necesita el suelo. Cuando llueve, obviamente un árbol tiene una capacidad de resistencia increíble porque un árbol, la dimensión que tiene hacia lo externo, la tiene hacia lo interno, ¿verdad? La raíz se extiende de tal manera que busca la humedad y sobrevive. Pero si fuéramos coherentes, le dejáramos un espacio suficiente, no solo para que se desarrolle, sino para que haya una recarga hídrica en esa área, ¿verdad? Estamos hablando aquí de derechos de la naturaleza. Alguien diría, ¿y quién se fija en eso? Pues, ¿no? Lo mismo podemos hablar, por ejemplo, con los animales. Hace poco, yo no sé si ustedes vieron un video que evidentemente fue en Cobán donde se dio eso porque por el entorno, digamos, que se ve y el traje típico que usa la niña y la mamá. Golpean a un perro de tal manera, amarrado, y lo matan. La mamá ve que la niña está con un palo golpeando a un perro y lo mata. La niña no lo mata, lo deja todo gravemente. Y la señora lo termina de matar. ¿Ambas cosas son justas? No.
Para nada, licenciado. Ese video sí lo vi. La verdad que parece ser que también tenían más perros y igual le hacían lo mismo. Sí, es una ignorancia lamentable porque yo personalmente, yo sí, bueno, respeto a los gatitos y los perros, pero sí no soy amigo de tener una jauría o de estar sentado en un sillón con pelos de perro. No lo comparto. Sin embargo, respeto a los animales, definitivamente. Es más, uno se encariña con una mascotita, ¿verdad? Pero si uno tiene un animal hay que cuidarlo y hay que protegerlo. No al nivel de su hijo, pero sí, obviamente hay que respetarlo. Lo mismo con la naturaleza. Tenemos que ser coherentes, ¿ah? Digamos, equitativos con las cosas. Pero muchas veces decimos, como el perro no habla, que resiste, eso no es correcto. Es más animal uno que el perro, ¿no? Pero se da de todo, lamentablemente, en la viña, ¿verdad? Y qué pena. Por último, el problema de cuáles son los valores jurídicos y su jerarquía entre ellos. Esto es importante porque, en primer lugar, determinar los valores que deben inspirar el derecho. Los valores que deben inspirar el derecho. Cuando uno tenga la oportunidad de crear, de generar, hay que tomar en cuenta los valores. B. Condiciones sociales, económicas y culturales. Hay que tomar en cuenta esas variables, ¿verdad? En relación a la aplicación de otros valores. C. Esclarecer valores. Aquí se refiere, cuando decimos esclarecer valores, a la jerarquía axiológica. Los valores tienen su nivel. Y en el caso de la justicia, evidentemente están arriba, ¿verdad? Algunos están en forma paralela. Por ejemplo, la libertad de expresión con la libertad de locomoción, podríamos decir que en algún momento están equidistantes o equilibrados, ¿verdad? Pero en sí hay formas de jerarquizar los valores, dependiendo, digamos, el fin o lo que representen, ¿verdad? Pero esclarecer los valores es importante para evitar la imposición, respetar la dignidad moral del hombre, especialmente la fe religiosa. Y las leyes, por eso es que tienen que ser coherentes. Las leyes sociales tienen que ser coherentes, ¿verdad? Y en ese sentido, cuando hablamos de la fe religiosa, quisiera que nos tomáramos unos 5 minutitos previo a terminar la clase para hablar de un tema que es de actualidad. Hablando de los valores. ¿Han escuchado ustedes un problema que se está dando en Quetzaltenango? Especialmente en un municipio que está ahí rumbo a Mazatenango, Cantel. ¿Han escuchado un problema que se está dando ahí en este momento? Por una iglesia de la Santa Muerte. Les pongo de tarea estos 5 minutos. El problema que se está dando ahí es que los dueños de la iglesia, que yo no sé quiénes sean, aparentemente tienen relación con uno de los diputados, aparentemente, no me consta. Alguien me comentó que tenía relación con alguien de ellos, pero no sé. Hasta ahí sí no me atrevo a opinar. Pero independientemente, quienes estén detrás de ello, nuestra Constitución regula la libertad de culto, ¿verdad? Eso data desde 1879. Recuérdense que la revolución liberal encabezada por Justo Urbino Barrios y Miguel García Granados estableció esos fenómenos, la libertad, y se ha mantenido. De hecho, nuestra Constitución establece la libertad de culto, ¿verdad? Pero el problema que se está dando ahí es que solicitaron una licencia municipal para construir la obra. Evidentemente la licencia fue otorgada y
La impresión es que ya existe la iglesia, físicamente. El tema es a quién le van a rendir tributo. Recientemente, yo creo que hace más o menos 8 días, le otorgaron un amparo provisional a los integrantes de la iglesia por un juzgado. Evidentemente ese amparo, estoy convencido que va a ser objeto de apelación. La apelación, por principio legal, la conoce la Corte de Constitucionalidad. ¿Qué opinan ustedes? ¿Ese amparo va a ser confirmado o no? ¿Y por qué? ¿Qué tal, Lick? Buenas noches. Buenas. Buenas noches, compañeros. Fíjense, Lick, que en el aspecto del amparo tendríamos que hablar desde una materia, pues, legal en este caso, ¿verdad? Llevándonos por la norma jurídica. Nosotros, pues, donde tengo entendido, somos un país en el cual todos pueden tener su libertad de culto. Yo, personalmente, no aceptaría, por mi creencia, en este caso cristiana, que se llegase a caso o se llegara a cabo, pues, una iglesia de esa índole. Pero legalmente, si fue hablando lo jurídico, nosotros, pues, ese amparo pienso que no debería de proceder porque está violando una norma constitucional. Pero fíjese que yo creo que el amparo se los otorgaron, no sé si estoy equivocado, a los dueños de la iglesia. O sea, ahí no estarían violando. Si este caso, si el amparo fue promovido y fue a favor de los dueños de la iglesia, pues legalmente sí están en su derecho, pero bueno, tradicionalmente y pues para las otras culturas y otras religiones creo que no está bien. Ya desde una materia, perdón, se me olvidó la palabra, pero desde una materia que ya es una generalidad en el país, que todos sirven ciertas costumbres, pero legalmente ellos sí tienen, pues, pueden seguir tributo y pueden seguir a su iglesia, lo que ellos denominan, porque hay una libertad de culto a nivel nacional. Interesante el punto de vista, sí. ¿Alguien más quiere opinar? Son temas filosóficos, son temas de actualidad, tema que le permite a uno, digamos, introducirse en el derecho, analizar, y es cierto, la ley es clara. Hay libertad de culto, ¿no? Pueden haber católicos, católico cristiano, cristiano evangélico, iglesia ortodoxa, musulmanes, testigos de Jehová. O sea, se supone que hay libertad, pero también existe el problema. Rendirle culto a una cosa maligna, ¿cuáles son las consecuencias, verdad? ¿Quiénes estarían yendo a frecuentar una iglesia como esa? Pues, ¿verdad? O sea, ¿qué situación más compleja en cuanto a los efectos o en cuanto a la orientación, ¿verdad? Que eso pueda tener. Pero bajo el punto de vista estrictamente legal, el compañero que acaba de externar su opinión, pues está en lo correcto. La ley así lo establece. Tiene mucho razón, licenciado. Sí, diga. En este caso, legalmente, pues, así como lo establece la ley en el artículo 38, la libertad de religión. Pero acá entraría lo que usted nos estaba, digamos, enseñando y así, como por ejemplo, social y morales, en el que nos indica que bien es cierto, no está establecido en la ley, pero son normas que crea la sociedad. Entonces, algo delicado, Lick. Genera polémica, sí. Sí, porque va a haber, sin caer en lo cachureco que le dicen a uno, ¿no? o decimos, es complicado porque ahí estarían abriendo las puertas al mal, al crimen organizado, a las maras,
En fin, es un tema sumamente complejo, ¿verdad? Pero legalmente están amparados. Licenciado, no Sí, sé si se porque recuerda. según las normas sociales, eso no es correcto. Es cuestionable. Vamos a ver qué pasa, porque mira, lo interesante es que eso seguro llega a la Corte. Vamos a ver que en algún momento el otro año, si Dios nos lo permite, vamos a ver el resultado del análisis que se haga a lo interno, ¿verdad? Recuérdense que hace unos años hubo un caso, creo que fue hace como unos 4 años o 5, que venía un pastor de Puerto Rico, que se considera iluminado, pero se considera a la vez el anticristo. ¿Se recuerdan ustedes de ese caso? Medio me Que le acuerdo. fue vedado el ingreso al país, Correcto. licenciado. Sí. Fue vedado el ingreso. Él no ingresó por la forma, por lo que él representa. Complicado, ¿verdad? Porque él no era un migrante, simplemente él venía con su pasaporte y venía a Guatemala, pues, obviamente a predicar. Es un hecho, es un antecedente que contradice la libertad de culto, porque no se le permitió el ingreso. Y cualquiera diría, es injusto, porque él estaba en su derecho, pues, que no coincidiera con el estatus o con la mayoría, pues no es su culpa, porque esa es su lógica, pues, y esa es su forma de ver el mundo, ¿verdad? Y él estaba entrando dentro de la legalidad, pero no se le permitió, se le prohibió. El Estado en sus facultades permite quién ingresa y quién no. Entonces, ese es un antecedente que a lo mejor algún horizonte puede dar en este sentido, ¿verdad? Se lo dejo ahí nada más como imaginario, pero sí es un tema polémico, ¿verdad? Porque estrictamente legal no hay mucho que discutir. Gozamos de libertad de culto. Pero, y yendo a las consecuencias o como la ley se tiene que interpretar de acuerdo a su texto y su contexto, y mira lo que dice el artículo 10. A la finalidad y al espíritu de la misma, a la historia fidedigna de la institución, a las disposiciones de otras leyes, al modo que parezca más conforme a la equidad y a los principios. Menudo problema, ¿verdad, estimadas amigas y amigos? Así es, licenciado. Esa iglesia está siendo formada por una secta con intereses ahí sí que, como usted lo indicó, por las maras, ¿va? Ellos quieren medir el poder en el país y si la autoridad les autoriza, qué delicado para nosotros. Menudo problema, sí, sí. Que yo no culpo, por cierto, a la municipalidad, porque la municipalidad autorizó una obra física. Pues. Pero, Licenciado, dígame. pero ahí entra un poco a nivel, me parece que es subjetivo también el señalamiento que se le hace, porque a todos los guatemaltecos de origen se nos debe respetar la libertad de culto, ¿verdad? Y en ese sentido, caemos en lo que usted mencionaba hace unos minutos de la legalidad y la justicia también, ¿verdad? No siempre lo que a nuestra consideración es justo es legal y viceversa. Si no veamos, podríamos considerar también la adoración a Mashimón, ¿verdad? Que está muy arraigada en la cultura de pueblos ancestrales, que podríamos considerar que es algo que no va conforme a las buenas normas morales del pueblo guatemalteco. Sin embargo, en los lugares donde compramos verduras o en las tiendas, si nosotros rebuscáramos bien, la mayoría de comerciantes, no generalizo, pero sin embargo una buena cantidad, tiene adoración a ese culto y tampoco entonces, en cuestión de legalidad, no podría prohibirse la adoración a la Santa Muerte,
porque pues tienen el derecho. Pero habría que ver la respuesta de las autoridades ancestrales que cada pueblo reconoce, ¿verdad? A ver cuál va a ser el accionar, porque aunque la legalidad se lo permita, recuerde que las autoridades en cada comunidad, sobre todo en los pueblos indígenas, está bastante arraigada la costumbre y no les permiten, aunque legalmente sí se pueda, ¿verdad? Pero es cuestión de percepción, el bien y el mal, a mi parecer, ¿verdad? El licor es malo y lo consumimos. El cigarro es malo y también tiene libre mercado, entonces es muy subjetivo también hacer un señalamiento de eso. Sí, creo que a nosotros nos compete estar parados mucho en la legalidad. No, interesante, cierto, porque lo otro que usted menciona es un ejemplo de carácter cultural o ancestral y es correcto. Para muchos digamos, no es lo más adecuado, pero para las comunidades que lo adoran, para ellos hasta comparten el bojo, la cuya. ¿Ah? Así es que, es más, por ejemplo, ¿qué dicen en la cerveza, digamos, o en el whisky? Así rapidito le dicen a uno, este producto produce muchos daños a la salud. La bebida en exceso de este producto. Pero salud, ¿verdad? Así es que sí, hay muchas cosas, tantas cosas por hacer, ¿verdad? Muchos caminos que andar. Bien, ha sido un gusto. Sí, compañera. Sí, solo mencionaba que esa cuestión de la Santa Muerte pertenece a otra cultura, que sería la mexicana, pues, ¿verdad? Regularmente eso es lo que he visto de la cultura mexicana. Es que ese es otro tema, esa es otra arista, tienes razón, porque los grupos orientados a otros temas la adoran, ¿verdad? Entonces, de hecho, hay hasta corridos, ¿verdad? Un narcocorrido sobre eso, pero sí, es parte de una cultura como que se está imponiendo o pretendiendo incorporar, o nuevas ideologías, en fin. Sí, es un tema que da mucho por discutirlo y evidentemente no vamos a llegar a una conclusión porque una cosa es lo formal, lo legal y otra cosa es lo cultural. Así es que, pero traje a colación porque son temas que hay que conocerlos. Esta película tiene, la de Coco. ¿Verdad que sí? Sí, y es de Disney. Imagínense. Bien, así es que un gusto en saludarlos y compartir y nos vemos Dios mediante. Muchas gracias, licenciado. Y prepárense, por favor, aprovechen esta semana para abordar los temas, véanlos adecuadamente, estúdienlos, porque, como les decía al principio, así como hay buenas notas, sí hay algunas notas que me da pena. Por ejemplo, hubo un examen que de las 30 preguntas contestaron 5. Entonces, no se vale, porque lo que denota es que, bueno, que no han estudiado. Y no se vale porque el esfuerzo que ustedes hacen después de trabajar, después de cumplir con una serie de tareas, ir a estudiar y después seguir estudiando, son minutos valiosos de la vida y que aunque sea parte de la felicidad, tenemos que aprovecharlo al máximo. Si nos lanzamos a la aventura o al deseo de ser profesionales, entrémosle con ganas y saquemos la tarea. Porque si no queremos remangarnos las mangas y entrarle al tema, pues entonces busquemos la vida de otra forma y no nos sacrifiquemos, porque no todos nacimos para estudiar, obviamente, ¿verdad? Pero si estamos en el tema, hagámoslo bien. Así es que un gusto, que tengan buena tarde. Licenciado, buenas noches. Disculpe. Digan. Disculpe. Buenas noches. Adelante, compañera. Te doy el uso de la palabra. Gracias, muy amable. Licenciada, solo una consulta. ¿La clase del día jueves aún la recibimos? Por esta vía, sí. Sí, ok, bueno. Sí. Otra pregunta. ¿Usted podría ser tan amable, tal vez, de decirnos bien los temas que anteriores a estas clases que hemos recibido vendrán en el examen para tener claro de dónde a dónde podemos empezar nuestra lectura? Bueno, de hecho ya empecé a leer, pero de dónde a dónde, ¿verdad?
qué temas son los que van a entrar en el examen, si fuera tan amable? De antemano les digo que son 2 temas previos a cuando se empezó a hablar de libre albedrío, previo al examen, pero está bien, voy a ver cómo estoy de tiempo de mañana y lo reviso y les hago llegar algún tips ahí, digamos, en ese sentido. Si fuera tan amable, licenciado, se lo voy a agradecer. Gracias. Buenas tardes. De acuerdo. Bien, así es que tengan buena tarde, un gusto. Gracias, licenciado. Buenas noches.